El éxito es la suma de decisiones bien tomadas. Muy buenas tardes y bienvenidos a Estrategia y Éxito, el programa diseñado para impulsar el talento y la visión empresarial. Acompáñenos porque en Estrategia y Éxito vamos a conversar con líderes, emprendedores, profesionales que transforman las ideas en grandes resultados. Y en el programa de hoy vamos a abordar un tema fundamental, tanto para el éxito como para la sostenibilidad de cualquier empresa. Y no es otro que el cumplimiento legal. En una situación económica cada vez más globalizada, creo que es fundamental que las empresas operen dentro de un marco legal establecido. ¿Para qué? Pues para evitar, por un lado, sanciones, para no dañar su reputación y, como última instancia, su supervivencia. Vamos a arrancar un poco con nuestra mesa de actualidad empresarial, donde vamos a fijar el tema, donde vamos a fijar un poco el foco en ese apoyo que creo que tienen que tener todas las empresas de un asesoramiento jurídico tanto global como integrado. Y bueno, y en el programa de hoy tenemos 3 invitados para ello. Cada uno de ellos son profesionales de una empresa, de un despacho de abogados diferente. Si les parece, vamos a conocer a cada uno de ellos. Nuestro primer invitado, Vicente Fernández, socio de F&C Abogados. ¿Lo he dicho bien, Vicente? Lo has dicho perfecto, Juan. Parece esto de Fútbol Club. Sí. Entonces yo sé que estás muy relacionado al fútbol. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Trabajas un poco ahí como abogado, asesorando un poco tanto como abogado como consultor externo para empresas, para entidades financieras, ¿es así? Así es, Juan. Trabajamos en el sector mercantil, con la actividad empresarial y desarrollamos lo que es el asesoramiento preventivo y lo que no es tan preventivo. Si quieres más adelante lo podemos. Más adelante. Bueno, un placer tenerte con nosotros, Vicente. Gracias. José Miguel Penedès Jurado, por otro lado, socio del despacho Asancus y Penedès. ¿Lo he dicho bien, lo Asancus? Lo has dicho perfectamente bien. ¿Es que te lo has inventado o te has cogido a alguien de fuera? Es un acrónimo. ¿Es un acrónimo? De mis socios. Es un acrónimo y bueno, pues es el nombre que al final nos parece atractivo y todo porque creas a mí me ha llamado. A mí esto me te ha traído, ¿verdad? Sí, pues totalmente. Nada. Trabajas también asesorando un poco tanto a empresas como particulares, ¿verdad, José? Sí, nosotros en el despacho es un despacho pensado para el mundo de la empresa y tenemos a los compañeros que hacen financiero, mercantil, concursal y yo soy una palabra que a mí no me gusta nada, que se la han inventado no hace mucho, que se llama procesalista. A mí lo que me gusta es lo de trabajar. Ya, cada uno nos gusta una cosa. ¿Qué vamos a hacerle? Y el procesalista pues es el que hace juicios, básicamente. Entonces, esa es la especialidad o a lo que yo me dedico fundamentalmente. Lo que llevo toda la vida, desde que me metí en esto de acabar la carrera, haciendo juicios. Perfecto, José. Gracias de verdad por estar también aquí. Gracias a ti.
Y el último invitado, Abel Joan Sala, abogado y responsable del Departamento de Mercantil y Concursal en Sebastià Abogados y Economistas. Correcto. Muy buenas tardes, un placer tenerte a ti también aquí con nosotros. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a mis colegas también. Encantado de compartir esta tertulia con vosotros. Un placer, bueno, lo dicho, entiendo que lo he dicho bien, ¿no? No te he sacado de tu despacho. Nada. Sigo ahí. Oye, si os parece bien, vamos a arrancar esta mesa de actualidad empresarial. Voy a arrancar contigo, Vicente. Primero te tengo a mi derecha, es como el señor, ¿no? Tengo a la derecha, ¿con quién voy a empezar? Como abogado, como consultor. Estamos hablando de la importancia de ese asesoramiento preventivo para todas las empresas. Creo que es fundamental para el tema de los riesgos. ¿Qué le recomendarías a todas estas empresas que deberían aportar? Un poco como medidas para que deberían implementar para arrancar las empresas. Sí. O ya no para arrancar, una vez empezadas las empresas. A ver, en relación a tu... Da igual el tamaño, da igual el sector. Sí. Sí que quiero que globalices un poco porque al final los oyentes quiero que tengan claro. Yo partiría de la base que, con carácter previo, antes de empezar a hablar de lo que es el asesoramiento jurídico preventivo de empresas y las medidas que tienen que adoptar las sociedades hoy en día para que tengan un buen funcionamiento, yo a mí sí que me gustaría poner de relevancia un dato que recientemente ha sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística junto con el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Registradores Mercantiles. Un dato bastante importante, pero a la vez alarmante desde mi punto de vista y que creo que mis colegas de mesa también van a... Llamarnos colegas es lo que hacíamos antes cuando salíamos por la tarde, ¿no? O sea, lo que hacemos los abogados es llamarnos colegas y luego cuando estamos el cuchillo lo sacamos. Yo hoy puedo estar aquí como un juez, ¿no? O sea, por supuesto. Con la venia, señor. Por supuesto. No, te falta la toga. La toga, vale. Entonces, ese dato tan alarmante desde mi punto de vista es que en el año 2025 ha habido un incremento considerable de las insolvencias en las sociedades. Han habido aproximadamente unos 6.600... ¿Hablas de Valencia o hablas a nivel nacional? España, a nivel nacional. La Comunidad Valenciana es la tercera comunidad en porcentaje de concursos más elevado de toda España. Entre las más elevadas están la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, pero bueno, en términos globales, la situación concursal en España está siendo un poco grave porque entendemos que no se están tomando las medidas adecuadas y utilizando los tiempos a tiempo para poder generar un paraguas de protección para que las empresas eviten esa situación concursal. Pero eso, perdón que te corte, Vicente, yo creo que eso pasa en todos los sectores. No invierto en algo hasta que no tengo un problema. Sí, ¿no? El problema es que cuando no inviertes en un asesoramiento preventivo, la finalidad de estas empresas, lo normal es la destrucción del tejido empresarial. Ya. Es decir, la mayoría de las empresas que entran en concurso, la mayoría van a liquidación. Ya. Entonces, el dato alarmante es que los 6.000 concursos que han habido en el año 2025 implican que ha habido un crecimiento considerable respecto al año anterior en un 2,5%. ¿Qué significa esto y por qué quiero ponerlo de relevancia? Quiero poner de relevancia la necesidad de anteponernos a esa situación antes de que las sociedades lleguen a esa situación de iliquidez o de insolvencia. Seguro que mis compañeros... Pues llamarles colegas, ahora que lo has dicho, ahora ya no va a quedar mal. Hay que cambiar, hay que utilizar sinónimos. Vale. Te he liado. Sí, vamos a ver un poco eso. La situación es que la mayoría de los clientes, cuando nos entran en el despacho, a no ser que sea un cliente que llevas un asesoramiento recurrente, cuando tienen un problema de insolvencia, de falta de liquidez, ya es demasiado tarde para implementar determinadas medidas para paliar esos riesgos. ¿Vale? Yeah. Entonces, lo que nosotros desde el despacho tratamos de inculcar a los clientes que tenemos en cartera, a aquellos que entran nuevos, es que los cimientos sean fuertes desde el principio para que tengan una viabilidad empresarial y la continuidad de la actividad sea de forma más normal posible. ¿Vale? Pero eso es muy fácil decirlo, Vicente. Es muy fácil decirlo, sí, porque además las empresas lo que se tienen que dedicar es a generar, a producir, a generar rentabilidad, a que los socios cobren sus dividendos y muchas veces estamos olvidando que hay profesionales, tanto financieros como jurídicos, en el sector que les sirven de apoyo para generar ese paraguas de protección. ¿Vale? Entonces... Por eso, y perdona, es importante que muchas veces tengan un consultor externo dentro. O sea, al final está en la empresa, no, pero un consultor externo es necesario tenerlo. Es necesario. Más que nada porque una persona ajena a la empresa, pero que entra dentro de sus vértebras, ¿vale? Es más objetiva a la hora de analizar toda la situación de la empresa. Te voy a poner un ejemplo.
Cuando una sociedad requiere desde el principio un asesoramiento jurídico preventivo, hay que establecer principalmente 3 bases. La primera de ellas es establecer una serie de medidas, ¿vale?, para evitar que esos riesgos de iliquidez o de insolvencia lleguen a producirse. También podemos estar a tiempo para tomar medidas, hacer reestructuraciones de deuda con acreedores. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un diagnóstico jurídico-financiero, porque las empresas normalmente se confunden en cuanto al asesoramiento, siempre se basan más en el asesoramiento financiero que en el jurídico. Pero son 2 patas que tienen que estar ligadas, unidas, claro. muy unidas y ligadas. ¿Por qué te digo esto? Porque a la hora de hacer un diagnóstico jurídico-financiero, los abogados perfectamente pueden analizar los contratos que tienen esas empresas, con los acuerdos que tienen con las administraciones públicas. Pueden analizar los contratos bancarios y pueden analizar todas aquellas penalizaciones que pueden tener con proveedores o incluso con algún cliente, ¿vale?, en caso de incumplimientos contractuales. ¿Qué pretendemos con el asesoramiento jurídico preventivo? Evitar contingencias. Cuando decimos evitar contingencias es que se produzcan litigios o situaciones que puedan generar perjuicios económicos para la empresa. Por tanto, podría estar hablándote aquí, o hablando de infinidad de medidas que se tienen que adoptar, pero me gustaría sintetizar unas cuantas. Sí, porque al final el tiempo siempre, por desgracia, se nos come y sí que me interesa que la gente le quede claro. Desde mi punto de vista tiene que haber 5 medidas fundamentales. La cuestión de los cumplimientos normativos que tienen que tener cualquier empresa, pues el tema de compliance, el tema de protección de datos, esas son medidas que tienen que tener todas las empresas. Después tienen que adoptarse medidas también societarias. Hay ocasiones que las sociedades, por circunstancias ajenas a ello, pues pueden tener un problema de reequilibrio patrimonial y ahí tienen que tomar medidas como ampliaciones de capital, préstamos participativos, aportaciones de socios, etc. Una tercera pata tendría que ser también los planes de reestructuración, es decir, hacer acuerdos de reestructuración para evitar, ¿vale?, que las empresas entren en una insolvencia actual y poder regularizar su deuda principalmente con los acreedores. Una cuarta pata que creo que a continuación va a ser expuesta por uno de mis compañeros, o por los 2 compañeros, mejor dicho, es tenemos que comprobar si hay una diligencia debida por parte de los órganos de administración. Los administradores de las sociedades tienen que tener mucho cuidado y tienen sus obligaciones. Hay que fiscalizarles, hay que controlarles, hay que auditar sus movimientos para evitar que incurran en responsabilidades, no solo mercantiles, sino también penales, ¿vale? Y principalmente... Eso es un asesoramiento necesario porque yo creo que mucha gente lo desconoce, ¿verdad, Vicente? Sí. A nivel empresarial. La cantidad de gente si tenemos en consideración... Y realmente no conoce todos los problemas que puede llegar a... Juan, si tenemos en consideración que el 90% de las sociedades que hay son pymes, la mayoría son menos de 10 trabajadores. Ya tienen bastante con sacar el día a día claro. Y también van tan ajustados de presupuesto que a lo mejor muchas veces destinar esas partidas a profesionales pues no les cuesta, pero muchas veces les sale más caro. Pero podríamos decir que esto es una inversión realmente, no un gasto. Una inversión a largo plazo. No solo para la continuidad de la actividad empresarial, sino que en el supuesto de que la sociedad no tenga viabilidad, que por lo menos, si la empresa deja de tener funcionamiento, que por lo menos no le derive responsabilidad al administrador, ¿vale? Entonces, en definitiva y como conclusión, para dar paso también a mis compañeros, creo... Porque para algo han venido también, para acompañarte. En conclusión, tienen que darse determinadas circunstancias. Es decir, lo primero es, el dinero bien invertido hace que la rentabilidad sea mayor en un futuro, tomando medidas de prevención, ¿vale? En segundo lugar, que toda medida de prevención es poca, ¿vale? Y siempre es bueno que una tercera persona ajena a la empresa pueda darte una opinión mediante una auditoría legal de todos los temas de la sociedad. Gracias, Vicente. Me apetece, creo que podrías estar horas y horas hablando, pero, Abel, está hablando de unos números que parecen desorbitados, de concursos. Para gente que desconocemos lo que es un concurso o lo que es una liquidación ordinaria. ¿Nos puedes definir una cosa y otra para que nos quede claro? Sí, claro. ¿Sabes qué pasa? Que al final no puedo estar más de acuerdo con Vicente en que, y eso me lleva luego a responder a esa pregunta, y es que el problema que tenemos aquí es que nuestro tejido empresarial está conformado 90%, si no me equivoco, pymes y micropymes. Y falta cierta profesionalización, ¿no? Y en esa falta de profesionalización muchas veces debemos vincular el hecho de que en ese tipo de empresas administrador y empresario son la misma persona. En las empresas quizá más grandes no lo es así,
Pero es verdad que aquí se confunde administrador con empresario y empresario con administrador. Normalmente cuando hablamos de empresario en ese ámbito, en ese sector, estamos hablando de lo mismo. Es verdad que en unos nichos más altos de negocio pues sí que se profesionaliza la figura del administrador, pero lo cierto es que lo vemos en grandes empresas. Claro, grandes empresas donde sí que vale la pena invertir en un profesional. ¿Por qué? Porque precisamente lo que decía Vicente es que hay deberes que cumplir y no los conocen, ¿no? Que solo con el día a día, ¿no? Se les come. Bueno, pero es que ese es el problema, que a lo mejor el administrador no debería estar para el día a día, ¿no? A veces tenemos que intentar empezar a diferenciar, por eso lo de la profesionalización entre el director, el gerente, que son esos más bien apoderados de la sociedad, ¿no? que tienen digamos, una cercanía con el día a día de la sociedad, y son esos los que tienen que estar ahí para que el administrador se dedique más a temas que tienen que ver más con la sociedad, ¿no? Pero claro, el problema está en que como hay un cierto elenco de deberes que muchas veces desconocen, al mismo tiempo desconocen cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Cuáles son las consecuencias de incumplir esos deberes. Y con eso vuelvo un poco a la pregunta que me hacías, Juan, y que tiene que ver con, oye, ¿y si efectivamente estoy en un entorno en el que empiezo a vislumbrar de fondo la insolvencia? ¿Qué hago con la sociedad? Bueno, pues en realidad lo que tengo que es incluso que incrementar mis deberes de diligencia, ¿no? Porque hay otra cosa que se olvida muchas veces y que nosotros normalmente intentamos que nuestros clientes lo sepan, y es que los propios deberes de los administradores no son solo para con la sociedad, son también para con lo que se llaman los anglosajones los stakeholders, ¿no? Que son todos aquellos colaboradores que de alguna manera tienen interés en la sociedad, incluidos los acreedores. Proveedores, agentes, todos los que trabajan de una manera externa a la sociedad, pero que tienen relación con la sociedad. Bueno, pues eso es lo que se olvida muchas veces los administradores, en prestar solo atención cuando empiezan a ver al fondo algo de tensión en la tesorería de la sociedad y demás, pues es muy habitual que se fijen solo en proteger la sociedad y a veces incluso en protegerse a sí mismos. Y eso lo que no saben es que en realidad lo que está es, digamos, agrandando la posibilidad, incrementando la posibilidad de que contraigan cierta responsabilidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces tampoco saben si, llegado ese momento, lo suyo es insolvencia o concurso. Lo desconocen, porque es normal, no son abogados, si están bien asesorados, el abogado verá las cuentas y oiga, pues usted está en causa de disolución legal, y que sepa que si no lo hace, además está incurriendo en responsabilidad. O sea que tiene un tiempo, un plazo X dentro de la ley, que son 2 meses, para promover dentro de la sociedad que se convoque una junta para tomar la decisión de que se disuelva y se liquide la sociedad. Claro que la disolución y liquidación está pensada para aquellas empresas, no vamos a hablar de sociedades, vamos a hablar de empresas, ¿no? Para aquellas empresas que efectivamente tienen más activo que pasivo, tengo más dinero, más activos que deuda. Entonces yo puedo disolver, liquidar, pago a todos y me voy a casa y no tengo ningún problema. Pero lo cierto es que la ley nos dice que cuando no hay suficiente activo para pagar todas esas deudas que tenemos acumuladas, pues me tengo que ir a un concurso. Y si además no lo hago, como ocurría con la disolución, también puedo contraer como administrador una responsabilidad que además puede alcanzar a nuestro patrimonio personal como administradores. Eso es algo que a veces... Entiendo que muchos administradores, muchos empresarios desconocen, ¿verdad? Esa Correcto. Responsabilidad que puede llegar a alcanzarles, que puede llegar hasta un punto exagerado, ¿no? Fíjate, siempre, yo creo que es algo común, nos suelen decir, oye, es que no me derivarán la responsabilidad. Bueno, lo de... Entonces aparecéis los superhéroes, ¿no? Porque para mí sois superhéroes, que salváis situaciones... En algunos casos lo acabamos pareciéndolo, ¿no? Sí, ¿no? Para los clientes que están normalmente en un apuro, saben que esa responsabilidad está ahí, y de la derivación de responsabilidad surgen varios temas muy interesantes. Voy a intentar no extenderme demasiado, pero lo cierto es que cuando tenemos que enfrentarnos a disolución o especialmente a concurso, además de que tengo que ver cuál es mi situación personal, tengo que ver cuáles son las garantías que yo he prestado como administrador a toda la refinanciación. Porque normalmente en el desarrollo hacia la insolvencia hay un camino en el que el administrador o el empresario, el socio mayoritario o un grupo de socios o todos los socios dentro de la sociedad pues intentan buscar financiación, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurre muchas veces en el mundo anglosajón, que ellos sí que ven las herramientas concursales como una manera de salvar la sociedad, de que se mantenga el negocio, aquí se ha visto, y Vicente lo ha dejado un poco ya sobre la mesa, se ha visto ya como el último remedio, ¿no? El concurso, y de ahí la razón de que haya habido desde el nacimiento en 2004 de la ley concursal pues muchas más liquidaciones que convenios, por ejemplo. Se han salvado muy pocas empresas. De ahí la ley ha intentado ir, digamos, metiendo dentro de la normativa concursal diferentes
herramientas, vamos a llamarlo así, que la gente conoce como preconcursales, que tienden a salvar esto, tienden a evitar que la sociedad sí o sí vaya a liquidación, porque si va a liquidación, trabajadores fuera, el socio, el administrador, si a veces es el mismo, con el tema de la reputación dolida, años para volver a empezar, y es una pena porque normalmente son empresarios que suelen tener ganas de volver al mundo empresarial, ¿no? Y les cuesta bastante. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros sí que intentamos que entiendan que la estrategia debe ser global. Debemos ver qué han hecho ellos como administradores y qué tiene la sociedad. Porque si usted, administrador, ha prestado muchos, vamos a llamarlo avales, que técnicamente son lo que es las fianzas solidarias, pero comúnmente se conocen como avales bancarios, ¿no? Si ha prestado muchos avales bancarios, cuidado, porque concursar la sociedad le va a liberar a usted de la derivación de responsabilidad que le haga la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, pero no de todo lo demás. Entonces hay que tener mucho cuidado en precisamente ver una estrategia en la que, bueno, si yo presento concurso, me quito ese riesgo de derivación de responsabilidad de la administración, digamos, y ahora vamos a ver qué pasa con mis avales, porque si cuando yo voy a concurso finalmente no se puede, digamos, salvar la sociedad y se acaba liquidando dentro de ese procedimiento concursal, lo que ocurre es que las entidades financieras que tienen mi garantía personal van a venir a por mí. Porque pasará... Sabemos que cerca del 91% del tejido de empresas de la Comunidad Valenciana son familiares. ¿Qué cantidad de empresas familiares avalan con su patrimonio? Pues sí, casi todas. Claro, Casi todas. llega ese problema, ¿no? Que se encuentra en esa situación y ahora ¿qué hago con el patrimonio? Correcto. Es una premisa que nosotros solemos decir. Si puedes evitar garantías personales para la solvencia de la sociedad, mejor evitarlas. Si no hay más remedio, vamos a estudiarlas bien, porque a lo mejor es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, a veces vale incluso la pena abandonar el proyecto de negocio para no tener que sacrificar tu patrimonio personal, ¿no? Pero bueno, llegado el momento, lo cierto es que siempre hay estrategias y la estrategia más clara es, bueno, yo concurso la sociedad, vamos a, digamos, hacerlo lo mejor posible dentro de la sociedad y luego si hace falta porque esa deuda personal me llega a mí porque el concurso no ha llegado a satisfacer toda la deuda, si me llega a mí, lo que probablemente tendré que hacer es concursar yo como persona física, ¿no? Es posible, ¿no? Normalmente la gente lo conoce como la ley de segunda oportunidad, que es muy común escucharlo porque nace en su día como tal, y ahí hay que tener cuidado especialmente con cuál es el volumen de deuda, por ejemplo, que tengo de la administración. Porque de hecho aquí, más o menos termino con esto, es que las derivaciones de responsabilidad son un elemento que no permite luego conseguir la famosa exoneración de mi deuda, el perdón de todas mis deudas, que esa es la finalidad, casi diría yo, exclusiva de un concurso persona física, ¿no? De un concurso de ese empresario o de ese administrador que se ha visto abocado a financiar en un momento y ahora a recibir todas esas reclamaciones bancarias. Pecado, ¿no? Claro. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta para que sepa que tiene que adelantarse. Y ahí vuelvo por enlazar, y con esto termino, enlazar con el hecho de asesorar, el asesoramiento preventivo. Porque si no lo hacemos, llegará el concurso de la sociedad y cuando vayamos a concursar al administrador no será posible. Lo podremos concursar, pero no conseguiremos esa segunda oportunidad que está prevista en la ley para él. José. Tú dirás, Juan, no sé, si quieres hablamos de fútbol después. Sí, de lo porque que me queda poco por escuchar, pero sí que es verdad que hablando de la responsabilidad de los administradores, entiendo que ya no a nivel mercantil, a nivel concursal, también puede llegar a un nivel penal. Sí, claro que sí. Mira, yo no voy a tratar de no repetir todo lo que han dicho porque no puedo estar más de acuerdo. Llevándolo todo a un lenguaje muy de calle, el empresario es el héroe. El abogado que interviene al final, bueno, pues si nos llaman a tiempo podemos hacer nuestro trabajo. Si nos llaman tarde ya es imposible solventar las cosas y ya vienen los problemas. Pero el que se pone al frente de una empresa desde inicio y quiere llevarla adelante y crea un proyecto, ese es el héroe porque es el que va a arriesgar su patrimonio. A esa persona, que por lo que estabais diciendo antes, le falta profesionalidad en la formación para llegar al mundo de la empresa, y yo lo llevo viendo y los compañeros igual, desde 30 años coleccionamos aquí cada uno casi de experiencia, ¿no? Desde el año 96 que llevo yo, ya lo sé. Tú no, que eres más joven que yo. Me encanta invitaros a gente mayor, si es que así me siento joven. El empresario, como no es profesional jurídico ni financiero de su sociedad, lo que tiene que entender es que tiene que invertir. Porque esa inversión, como están diciendo Vicente y Abel, lo que le va a quitar es el problema de después. Porque normalmente cuando llego yo, que soy el malo de la película, a veces, otras veces me toca defender al bueno, pero cuando voy en el papel del malo, lo que voy a tratar es de sacarte todo lo que pueda. ¿Qué es sacarte todo lo que pueda? A ver dónde has fallado.
Y si has fallado porque no has tenido un buen asesoramiento, entonces te vas a empezar a preocupar. Y ya no es que tengas una responsabilidad civil que te puedan derivar de una deuda que te ha reclamado otra empresa en un procedimiento civil y que como no has hecho nada te la derivan a ti personalmente desde el inicio del procedimiento. No es que tramites un concurso y se pueda encontrar que ha habido cualquier acto de irregularidad de contable o que lo has presentado fuera del plazo previsto legalmente. Te van a derivar la responsabilidad civil de ese concurso y vas a pagar con tu patrimonio las deudas que arrastraba la sociedad. Sino es que además hay mucha gente que por desconocimiento más que por maldad, cuando llega el momento de la insolvencia, a lo que hacían referencia, quieren, y esto es un concepto claro, es decir, nosotros muchas veces sabemos al final de las cosas antes de que lleguen, pero quieren morir con la empresa. Arriesgan su patrimonio, arriesgan su situación y a veces también confunden que una empresa es una entidad distinta de la persona, del administrador. Y no puedes llevarte el dinero de la empresa para hacer la compra en tu casa. Son cosas que los empresarios tienen que entender. Y sigo encontrándome con situaciones así. Cuando llegan esos problemas, entonces tú vas a un concurso y vale que si tú presentas un concurso para conclusión inmediata, sin más, etcétera, pues puedes tener el pensamiento de que, bueno, lo hago y ya está todo solventado. No. Porque después seguramente no puedas acudir a la vía mercantil para tratar de revertir esa situación si eres un acreedor, pero como encuentres un gazapo en cuentas o veas cualquier cosa que esté por ahí, te lo vas a poder llevar por la vía penal. Y entonces ya vienen los sustos, y los sustos de verdad, porque a un empresario que es un señor que habíamos calificado de héroe cuando empieza y que acaba siendo villano porque se sienta ante un tribunal de justicia jugándose una pena de prisión, pues hombre, es que algo muy mal has hecho por el camino. Y para eso estamos los abogados, que entendemos que la función del abogado es ser el acompañante del empresario para asesorarle y que no cometa esos errores. Entonces, esta es un poco el principal consejo que le puede dar un abogado o por qué el motivo de tener un servicio jurídico interno. Yo creo que las grandes empresas son las únicas que se lo pueden permitir. Claro. En el tejido empresarial... Ese es el grave problema, que al final, claro, económicamente... Pues, pero aquí hablamos de una persona que él, su hermano, él, su hijo, su mujer se han metido como empresarios. Y empresa es tanta la sociedad limitada que está en una calle de cualquier ciudad, cualquier pueblo de la comunidad, como una empresa que está en un polígono que tiene de 10, 20, 30 trabajadores. Entonces tú tienes que hacer las cosas bien. Lo que no puede ser es que te encuentres el día de mañana con un tener que llamar a un superhéroe. Porque por mucho que nos pongamos togas negras, de superhéroes no tenemos nada. El problema, José, sigue siendo que las empresas buscan tarde ese asesoramiento. Sí, porque el refranero español es muy sabio, ¿no? Entonces hay que poner la tirita... ¿Qué refrán me vas a soltar? No, tranquilo, que creo que sé dónde estoy todavía. Pero tú tienes que curar la herida antes de tenerla. Y para eso lo que tienes que tener es un buen servicio de prevención, que sé que es un coste, todos lo sabemos. Bueno, no es tanto, yo creo que es mejor tener un servicio jurídico competente externo que tener un servicio jurídico interno en cuanto a coste empresarial o que sea más asumible. Y luego también hay otra cuestión, es que tú tienes, y esto me lo he encontrado yo, el tener a compañeros que no están sentados en esta mesa ninguno, que han asesorado determinados movimientos bancarios previos al concurso y luego me los he podido llevar a un procedimiento penal porque han hecho esa barbaridad. Pero ya te digo, yo no soy el señor del mazo, es decir, a mí me toca defender al que se ha visto perjudicado por la acción de una empresa que le ha dejado un agujero económico, que eso es igual de malo, que el que al final tiene que responder cuando le están planteando una reclamación sin fundamento. Entonces siempre los abogados tenemos esa dualidad de ver qué tenemos de un lado o qué tenemos del otro, dependiendo de qué postura defendamos. Pero lo que no puede ser es que llegues con un mal asesoramiento que encima te cree otro problema. Entonces tienes que tener muy claro a quién coges de acompañante del viaje. Abel, mira que con lo bonito que queda esto, yo soy emprendedor, ¿qué es más peligroso? ¿Ser administrador o ser emprendedor? Cuidadito, porque... Bueno, depende de la fase en la que te encuentres, porque ser emprendedor significa, en la mayoría de los casos, uno empieza como solo, y eso significa acomodarte a la situación del autónomo, que conocemos todos, ¿no? De hecho, nosotros, hasta que no tengas cierta estructura, a lo mejor no te vale la pena tener una sociedad limitada porque eso tiene unos costes, una estructura que tiene costes burocráticos, de asesoramiento, de fiscalidad laboral, etcétera. Pero rápidamente también les decimos cuidado porque esa figura de autónomo no te protege de cualquier impacto o contingencia que tenga tu negocio. Tú vas a ser tú con tu patrimonio personal. Es verdad que hay una ley de emprendedores que hace algunas limitaciones, ¿no? Que permite incluso salvaguardar tu vivienda habitual con ciertos requisitos, pero más allá de esa excepción, lo cierto es que en cuanto coges volumen y riesgo, lo suyo es pasar a una SL. Entonces, cuando pasas una SL, forzosamente vas a tener que contratar un administrador
o nombrarte a ti administrador, depende de la estructura que vayas creando, si admites nuevos socios, si lo que te ha llegado es porque tienes una idea fabulosa y te llega un inversor y te dice el inversor, no, como administrador, o pongo yo a alguien de los míos que sabe bastante de esto, que es un buen gerente de negocio, o contratamos a alguien profesional, o estás tú y yo, ¿no? Muchas veces se hacen esos binomios, ¿no? Parte del fundador y parte tal. Riesgo lo adquieres desde el principio hasta el final. Primero como emprendedor si eres autónomo, luego como administrador. De hecho, creo que más o menos se ha mencionado antes, pero esa falta de profesionalidad muchas veces y el desconocimiento de esos deberes lo que implica es que no sepan ni siquiera cuáles son las propias limitaciones a su propia actividad. Oiga, si yo tomo una decisión de negocio que está bien consensuada, que está bien analizada, con ciertos requisitos que nos dice la ley, estará protegida incluso aunque devenga infructuosa. Si yo causo un daño a una sociedad, a mi propia sociedad, quiero decir, pero eso es, digamos, coyuntural, viene con la mano de lo que es un devenir natural de los negocios, eso está protegido, ¿eh? Eso está protegido. Pero más allá de eso tengo que conocer, ¿vale? ¿Y cómo? ¿Cuál es ese protocolo? Te aseguro que el 90% de todas las pymes que tenemos en España, nadie sabe que esto es así. Así que responsabilidad y riesgos, todos, desde el principio prácticamente hasta el final. Vicente, bueno, para finalizar, ¿vale? Porque se nos acaba el tiempo. Me gustaría que mandarais un mensaje a las empresas, a los empresarios. ¿Qué harían? ¿Qué medidas? Si tuvieran que decidir, imaginaos que tienen para tomar una sola decisión, una sola medida, ¿qué les recomendaríais que hicieran? ¿En una idea o en varias ideas, Juan? Pues porque, tú mismo. Si les haces un pack de oferta... Los abogados, a día de hoy, estamos un poco estigmatizados, ¿vale? Entonces, la idea es que somos igualmente importantes un abogado, ¿vale?, que la persona que te está llevando los impuestos o la persona que te está llevando las nóminas. Los que nos dedicamos al departamento mercantil y nos dedicamos al asesoramiento jurídico de empresas, ¿vale?, entendemos que hacemos un buen equipo con todos esos profesionales que llevan el día a día, ¿vale? Y por lo tanto, la finalidad, ¿cuál es? Desde mi punto de vista, que les aconsejaría que se fiaran mucho más de los profesionales que tienen alrededor. Vicente, muchísimas gracias. Abel, lo mismo, rápido, conciso, balón al pie. Nada, lo mismo. Ahí tienes tu cámara. Importantísimo ese asesoramiento preventivo. Es verdad que incluso en aquellas empresas, nosotros tendemos a hacer ya negocio en empresas quizá algo más grandes, pero lo suyo es que siempre somos un apoyo necesario incluso para los abogados, para los departamentos internos de legales de las grandes empresas. Conocido abogado in-house, nos siguen necesitando a los abogados externos porque ellos están más pendientes de cuestiones un poco del día a día, nosotros tenemos que ver un poco lo más grueso, ¿no? Entonces, para eso estamos nosotros y creo que lo suyo es prevención desde el primer día, no esperar a que llegue el problema, porque muchas veces cuando llega el problema es más, tiene una difícil solución o va a ser mucho más caro de resolver. Entonces, poco más se puede añadir. José. Pues, a ver, poco más que añadir. Yo creo que la función que tenemos los abogados y los despachos es precisamente esa, es evitar problemas cuando te vienen de un lado, que eres tú la empresa que los sufre, o cuando tú los puedes causar a ti mismo o a terceros. A partir de ahí, jamás iría a un hospital a operarme yo solo. Lo que no entiendo es cómo un empresario no acaba de comprender que tener un servicio jurídico externo que le sea capaz de arropar, de guiar y de acompañar, porque nosotros no vamos a tomar las decisiones empresariales, esas son del empresario, pero sí que podemos evitar, con nuestro consejo, que se metan problemas o que los tenga en un futuro. Se han inventado un montón de leyes de cumplimientos normativos que yo creo que son más farragosas y menos prácticas que útiles. Y la verdad es que tener un despacho de abogados fuera, que conozca el mundo de la empresa, que conozca los problemas a los que se enfrenta la empresa y que sepa cómo salvaguardar los intereses del empresario, es una inversión económica al final del año. Entonces es una cuestión de valorar. Yo ya te digo, el asesoramiento de un despacho de abogados para mí en el mundo empresarial hoy en día es fundamental. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Creo que después de todo lo que habéis contado, si hay algo que queda claro es que en el mundo empresarial el asesoramiento legal es fundamental, tanto para la supervivencia como para el éxito de todas las empresas. Nos vamos unos segundos a publicidad y regresamos enseguida.